17:54 en el territorio continental ecuatoriano, domingo 9 de febrero del 2025, las elecciones presidenciales y legislativas, este domingo 9 en un histórico Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios a dos reconocidos consultores, Juan Rivadeneira y el politólogo y académico Gabriel Hidalgo, para hacer una lectura de estos dos hechos que venimos analizando, de que por primera vez, de acuerdo con los datos extraoficiales preliminares, Verónica, ¿cuáles son los datos? Sí, estamos teniendo, y habrá que recordarlos porque luego estaremos en breve ya cotejando con lo que podría verse como resultados oficiales en el transcurso de esta noche. 50.12 en favor del presidente Daniel Noboa, 42.21 por la candidata Luisa González. Son los resultados de este exit poll que ha sido publicado hace contados instantes. Una vez que se concluyó con el periodo, a las 17 horas, conocimos estos resultados del exit poll que se habría realizado al mediodía de hoy, Miguel. Empecemos con Juan Rivadeneira. Esto cambia dos cosas. Uno, que el correísmo en 20 años no ha ganado en la primera vuelta, y incluso para ir a la segunda vuelta. Y segundo, como consecuencia de ello, perdería la conducción de la Asamblea Nacional. Buen día. Buenas tardes, Miguel. Gracias, Miguel. Buenas tardes, Verónica, Gabriel, a toda la audiencia de Radio Democracia. La política, y en estos momentos, demanda mucha responsabilidad. Me parece que son las 5:53 de la tarde, según el reloj de Radio Democracia, y creo que ahora lo que arranca es una dinámica, que es la que tenemos que estar todos conscientes que como ecuatorianos debemos ser responsables. Me parece que Roberto Izurieta y Francis Romero dijeron algunas verdades en la entrevista anterior, y creo que eso lo que nos invita a pensar es qué es lo que va a venir en las próximas horas. La conversación arranca de otra forma. Recordemos, hace algunos años atrás teníamos pues tarimas de victorias en primera vuelta en el que el correísmo festejaba con o sin los resultados. Recordemos eso. El festejo estaba de cajón. La banda y la tarima estaba contratada, y casi que no había duda de lo que iba a ocurrir luego. Me parece que en este momento el gobierno nacional, de quien no he visto todavía un pronunciamiento oficial, me parece que es importante, porque lo que están haciendo es un proceso responsable de entender en qué momento van a salir a dar una primera declaración. ¿Cómo arranca esta conversación? Con esta suerte de condicional. Si es que se mantienen los primeros resultados del exit poll que hemos visto y que Verónica los ha citado hace pocos minutos, aquí también usted, Miguel, citó hace pocos minutos el tracking poll de Sedatos, que lo hizo el día de hoy, que quizá la diferencia la pone un poco más amplia. Eso quiere decir que la conversación arranca desde un presidente Noboa que pasaría a primera vuelta o que ganaría en una vuelta, y que si se da el primer caso, el correísmo sería la primera vez en 20 años que ocupa la segunda posición de cara a una segunda vuelta. Ahora, lo legislativo también es importante, y da cuenta de que pues siempre hemos visto cómo se va a componer una mayoría desde una gran primera minoría que la conformaba el correísmo. Si es que extrapolamos ese primer resultado del exit poll y luego del método de Webster en el cual se reparten los escaños, el gobierno podría tener una primera mayoría que le permita consolidar una mayoría el día 14 de mayo cuando se instala la asamblea. Me parece que de ahí en adelante comienza la conversación. He visto también algunas declaraciones de líderes políticos del correísmo que por supuesto pues también han presentado sus datos opuestos a lo que estamos leyendo, al menos en este exit poll, y entra también aquí en juego el Consejo Nacional Electoral y la responsabilidad con la que la información va a ir llegando hacia las 7, 8 de la noche seguramente, que por lo visto tampoco debería tomar tanto tiempo, porque estamos viendo que el gran mensaje, y quizá lo podemos desarrollar más adelante, es que de estas 16 opciones, apenas 2 tuvieron una votación muy importante. Es decir, hasta el conteo resulta que va a ser relativamente fácil. Lo decíamos, Miguel, en una entrevista la semana pasada. Esta primera vuelta parece la segunda vuelta del año 23, porque pues se veían 2 candidatos que eran los fuertes, y aparentemente eso se habría confirmado en este arranque de estos primeros minutos. Vamos una hora precisamente después de que se han cerrado pues los recintos del
electorales y ya está procesándose el conteo. Ahora, lo que tú acabas de decir, Juan, quizás de las cosas más claras que tenemos como resultado de esta elección es que vivimos en una polarización que no ha sido superada. Una polarización que no ha sido superada y que el pueblo ecuatoriano evidentemente también se ha contagiado de la misma y ha estado eligiendo entre dos opciones, que por el lado positivo, y lo hablaremos en las próximas semanas seguramente si esto se confirma, nos deja ver también, vamos a decirlo un poco más fuerte, quizá la irresponsabilidad de tantos candidatos de jugar con el pueblo ecuatoriano y tener una papeleta como la que usted tiene sobre su escritorio, Miguel, y que se enfrentan a una cantidad de opciones que finalmente los ecuatorianos han dicho que pues pueden votar por dos opciones, o quizá pues tendríamos una tercera. Eso lo vamos a ver conforme avancen las horas. Lo cierto es que la polarización que muchos en cambio decían que no existía. Recordemos que pues decían que era un mito lo de la polarización, que no era cierto que estaban polarizados, pero aparentemente de este primer resultado, sí, lo que nos dejan ver los números es que hay una polarización, pero lo cierto es que esa polarización se ha invertido en el orden de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Claro, y es el llamado precisamente a que hagamos en este análisis. Lo decíamos con nuestros primeros invitados. Vamos a ver una asamblea que tendrá otra distribución política sin duda. Y habrá que reconocer lo que vaya a ocurrir. Nos sorprendimos en la asamblea anterior con ciertas agrupaciones políticas que alcanzaron pues numerosos representantes dentro de sus filas que hoy van a prácticamente desaparecer. Y hay que reconocerlo. O sea, han habido agrupaciones políticas que en esta ocasión, de los 20 y pico que alcanzaron en la anterior, en esta ocasión tendrán 2 o 3. Así como habrán otras organizaciones políticas como el propio ADN, que va a contar con una mayoría legislativa muy importante. ¿Cómo va a manejarse esa legislatura? Sí, es un análisis que debemos hacerlo. Y le voy a preguntar a Gabriel, dentro de su propio conocimiento, a ver cómo deberíamos nosotros mirar lo que va a ocurrir con los partidos políticos y lo que va a ocurrir con esa propia legislatura. Advirtiendo, por ejemplo, que ya existen ciertos pronunciamientos, como lo ha hecho Izquierda Democrática, que hace contados minutos a través de la red social de X, ha publicado que ellos, dándose cuenta que su candidato no alcanzó el respaldo que hubiesen querido, no van a apoyar a ninguno de los dos candidatos si llega a darse una segunda vuelta. ¿Cómo lo miras tú, Gabriel? Bienvenido. Buenas noches, Berito. Yo estoy encantado de compartir con ustedes. Miguel, buenas noches. A Juan también mi saludo especial. Enhorabuena poder coincidir. Personalmente, ¿hemos coincidido alguna vez en otra entrevista? Me parece que no, y me parece una buena noticia. Bueno. Me parece, el gusto es el mismo para mí. Muchas gracias. Me parece a mí también una buena noticia coincidir contigo. Encontrarme con ustedes, poder saludarlos, a los amigos de EXA y Radio Democracia también. Un gusto. A Pablito, que lo veo aquí a los tiempos, hermano. Un saludo, un experto en materia legislativa, el principal en el país, pienso yo. Bueno, les voy a dar algunas cosas que en este momento son especulativas. Vamos a ver, yo quiero persistir en la idea de que las elecciones históricamente en el Ecuador se escalonan, con lo cual estos resultados a boca de urna hay que esperar que se confirmen. Vamos a ver, si este resultado del 50 versus el 42-50 a favor de Daniel Noboa y 42 a favor de Luisa González fuera cierto, entonces ya no habría pues segunda vuelta, porque es 50.12, de tal manera que ya supera él la mitad más uno, la mayoría, claro, y ya está. Estaría dentro. Bueno, también hay que mirar el 42% de Luisa González, de la candidata del correísmo, que supera supera el 39% de Moreno en el 2017, que lo consiguieron con uñas y dientes, lo supera, e incluso supera el 33-35 de Arauz y de ella misma en las últimas elecciones, con lo cual tiene un crecimiento el correísmo, y eso es nada despreciable. Ahora, ¿qué pasa si estos resultados cambian? ¿Qué pasa si es que son distintos? Si tiene menos Daniel Noboa, si tiene menos o más Luisa González, eso se sabrá con los resultados oficiales. A mí me parece que lo importante en este punto es lo que acabas de decir. ¿Cómo se va a distribuir el legislativo? Porque en un sistema presidencialista como el nuestro, la relación ejecutivo-legislativa es fundamental. Y además, como son elecciones separadas, se produce un fenómeno que en la ciencia política se llama el de la doble legitimidad. Es decir, ¿cuál de ambos es más legítimo para tomar qué decisiones? ¿No es cierto? Entonces, se supone que el presidente es el primer poder del Estado, me va a corregir Pablito, que es el primer poder del Estado porque es uno y es fácil de identificarlo en la opinión pública. No, el primer poder del Estado en cualquier sistema presidencialista es el legislativo.
Y por eso el presidente se posesiona ante el legislativo, porque es tan importante como el ejecutivo al momento de administrar el poder. Con lo cual, cómo se conforme la próxima legislatura es fundamental para entender la política, más allá de si hay o no hay segunda vuelta. Sería una buena noticia si no hay, porque la gente está cansada de esto de estar permanentemente en elecciones. Sería una buena noticia para todos, que ya sepamos quién va a ser, quién va a continuar, ¿no? Y que sea este y no otro. A mí, en lo personal, me parece una buena noticia que haya diferencia estimada a este punto entre Noboa y entre González. A mí me parece que sería nefasto para la historia del país y para nuestra actualidad como democracia en ciernes, pues que tuvieran alguna oportunidad de gobierno las opciones del correísmo o asociadas al correísmo. Pero aunque fuera una derrota confirmada en el transcurso de las próximas horas, o aunque hubiera una segunda vuelta electoral, hay que saber que hay un muy buen bloque de legisladores en este punto, ¿no? Entonces, yo estimaría que debe estar en el orden de los 45, 48 legisladores. Si los resultados estos se confirman, debería tener 70, 72, 75, ¿no? Que es un bloque muy importante, el del oficialismo, más otros legisladores que se puedan sumar. ¿Cuál puede ser mayoría? Puede hacer mayoría, pero no es un bloque menor el del correísmo si es que está entre los 43, 45, 47, 48, 50 legisladores, yo diría 45, 47, no es un bloque menor, es casi el mismo número de legisladores que tiene en la actualidad. Lo que pasa es que con estos resultados se disminuye la dispersión, pero no del lado no correísta. El lado correísta mantiene más o menos su vitalidad electoral. Sigue siendo un problema para la democracia y sigue siendo un problema para la estabilidad en la administración pública y en la relación ejecutivo-legislativa. También hay que mirar qué es lo que sucede con el resto de resultados. Yo no estoy tan seguro que entre González y Noboa concentren el 90% de los votos. Habrá que ver si hay un tercer lugar. No porque esto sea importante realmente, sino porque en ese tercer lugar hay un tercer bloque de legisladores, ¿no? Y en ese tercer bloque de legisladores puede haber una bisagra en la relación oficialismo-oposición dentro del legislativo para poder saber más o menos qué es lo que va a pasar después en términos de gobernabilidad democrática. Juan Rivadeneira, uno de los anhelos en el país, venimos hablando años, es la gobernanza, la gobernabilidad. ¿Pudiera haber en el escenario que se plantea este momento una mayoría que pueda hacer alianzas y que permita dar gobernabilidad al nuevo gobierno? Este es el momento de los líderes y me parece muy importante entender cómo va a funcionar esa matemática legislativa en términos de construir una mayoría si es que no hay una que por sí misma llegue a la nueva mayoría que va a existir, porque recordemos que hoy la Asamblea Nacional se compone de 137 legisladores y la próxima estará compuesta por 151. Hoy la mayoría se construye con 70 votos, desde el 14 de mayo próximo se construye con 77, con 77, que es la mitad más uno. Y en ese sentido, lo que vamos a ver es una dinámica de que, primero, el que más se acerque a los 77 conforma la primera minoría. Hay veces que no se termina, algunas personas no terminan de entender esta idea de hay una mayoría, pero no, por sí misma no hay, porque con 77 no llegas. Ahora, la segunda parte es el que más se pega a 77 necesita la diferencia. Hemos visto, al menos, por ejemplo, en esta legislatura, el presidente Noboa llega con 12 legisladores en la elección del año 23. El día de la posesión tenía 25 votos y hoy ronda entre los 35 y 40 votos. Es decir, hubo una dinámica legislativa que produjo la conformación de una mayoría que vimos incluso en el año 24 al inicio, la aprobación de 4 proyectos de ley urgentes, que eso es cuando llega con la velocidad del cambio de un gobierno. Ahora, ¿qué es importante entender? Como bien decía Gabriel, oye, ¿cuál va a ser la dinámica de quien no es correísmo y quien no es noboísmo, por ponerle un nombre y apellido? Es decir, va a lograr conformar un bloque legislativo primero, porque ese nuevo bloque legislativo necesitará al menos 15 legisladores. Claro. O sea, aquí la matemática no falla. Claro. O sea, con 15 legisladores lograrás tener un bloque propio. Lo cierto es que puedes conformar bloques también y seguramente podría haber un tercero, y siempre le ponen estos nombres de que salvarán la patria, y tendrán quizá
un bloque más que pueda ser el famoso bisagra, como bien decía Gabriel, y eso también veremos en la distribución de las comisiones. Porque ¿qué pasa? Pues cuando hace la primera corrida, se ve cuáles son las principales comisiones, cómo quedan armadas las mayorías y quiénes son los que terminan conformando esa bisagra. Yo creo que esa dinámica la vamos a ver a partir del 14 de mayo. Pero yo también dejo aquí, Miguel, Verónica y Gabriel, algo que es importante. ¿Cómo va a amanecer mañana el país legislativo? Porque este es un mensaje importante. Es decir, la fuerza que venía ocurriendo hasta hace un mes y más, cuando se produjo el receso legislativo, cuando la asamblea se apagó de alguna forma, entraron los suplentes, bueno, pues habrá alguna dinámica distinta también, porque unos vienen reforzados y otros vienen con menos poder. Entonces me parece que también va a ser muy interesante ver cómo se va a desarrollar la dinámica legislativa desde el 10 de febrero hasta el 13 de mayo, porque ahí también hay un periodo importante de tiempo en la cual todos vuelven a sus funciones, asambleístas electos, no electos, y si es que el presidente ha ganado en primera vuelta, igual pues vuelve a su puesto de presidente, y si hay segunda también. Es decir, todos vuelven a sus puestos, pero va a haber una dinámica lo que resta de febrero, marzo, abril y un pedazo de mayo. Entonces también tenemos que ver cómo se va eventualmente a reconfigurar ese movimiento en la asamblea, qué proyectos van a ser priorizados, qué puede avanzar y qué no puede avanzar. Lo cierto es que yo veo dos etapas. Y en materia de gobernabilidad, lo cierto es que es el momento de los líderes, como decía Miguel al inicio de su pregunta, porque me parece que hoy tienen que venir ya los planteamientos, cuando tengamos pues la claridad de la información de qué viene después, es decir, cuál es el planteamiento, porque no es cuestión de ganar, es cuestión de ganar con una propuesta y una agenda, porque lo cierto es que tiene que venir algo después, propuestas en materia legislativa, se habla también de una asamblea constituyente, hemos escuchado altos voceros del gobierno afirmar y ser muy vocales, sí, respecto del desarrollo de una asamblea constituyente, lo cual yo creo que hay que hacer, vamos un paso a paso, porque ese también es otro desafío enorme para la sociedad ecuatoriana. Yo creo que hay que entender cuál es el plan del día después de mañana. Gabriel Hidalgo, este tema es importante para dar gobernabilidad y la asamblea conducir y armar desde el 14 de mayo. Pero antes, Juan Rivadeneira decía una cosa importante. Son 90 días que va a estar esta asamblea saliente. Algunos se quedarán si son favorecidos por el voto popular, pero eso no da garantía de estos 90 días cuando hemos vivido de tumbo en tumbo. Y es un escenario interesante porque sí es cierto que viene un bloque legislativo oficialista tan grande. Van a intentar modificar las leyes, especialmente las orgánicas. No sé si tengan el suficiente número de votos en la legislatura actual para torpedear el trabajo del siguiente periodo de gobierno. No quiero decir del siguiente presidente porque sería el mismo según estos números, ¿no es cierto? Luego, si hay segunda vuelta, hay que ver lo que pasa. Pero legislatura ya vamos a tener. No, muchas voces sostienen que debería elegirse en la segunda vuelta para conseguir otro tipo de equilibrios institucionales. Entonces, con los resultados oficiales ya vamos a tener una distribución de escaños, una distribución legislativa. Con 77 decíamos al principio, el oficialismo ya tendría la primera minoría. 76, ya. Con 77 ya tendría mayoría, ¿no es cierto? Ya, dependería de un solo voto para sostener su hegemonía. Y eso es muy débil, Necesita otro tipo de acuerdos para poder defender esa mayoría. Con 76 tendría la primera minoría. 47 decíamos, más o menos sería la segunda minoría, la del correísmo, pero hay que pensar en otros bloques. Yo diría, por ejemplo, no estoy tan seguro de esos resultados que se están proyectando ahora mismo. Yo hice un diagrama de dispersión, perdón por ponerme un poco profesoral. Cogí todas las encuestas, todas, correístas, no boístas, no, todas las que, vamos, a las truchas no, como dice Miguel. Esas no las cogí porque esas no tienen ninguna validez. Cogí absolutamente todas, puse un diagrama de dispersión y miré las tendencias. Y en las tendencias debería aparecer, por ejemplo, Andrea González. Debería aparecer según ese cálculo. Debería aparecer y vamos a ver, no aparece. Digamos que aparece ella con alrededor de 7-10 puntos, porque en los sondeos a boca de urna aparece con 1 punto algo, está lejísimos. Bueno, digamos que aparece.
Si no aparece, estos todos son escenarios especulativos porque todavía no hay resultados oficiales, pero digamos que aparece. Debería aparecer un bloque que debería estar compuesto por alrededor de 12 o 15 legisladores. Con 15, como bien acaba de explicar Juan, pues ya hay un bloque. Ya hay un bloque bisagra. ¿Qué es lo que necesitamos entender entonces en ese sentido? Hubo un debate en alguna provincia y les preguntaban a los legisladores cuántos votos necesitan para distintas cosas y los pobres no sabían. Sí, fue una prueba en la que fallaron creo que la mayoría. La mayoría y titulados como abogados no sabían. En Loja, sí, no quería decir, pero sí fue en Loja. Ya han sabido ustedes. Sí. Vamos a ver, con 76 más 1, ¿estoy bien, Pablito? Ya, 76 más 1, ¿o no? 76, ya tenemos la mitad, ¿no es cierto? Y con 100 más 1, es decir, con los 2 tercios más 1, o 2 tercios sería, ¿no? Con 100 ya tendríamos para hacer modificaciones calificadas, ¿no? Destituir enjuiciar políticamente, destituir a funcionarios de alto nivel y tal. Con ese número de legisladores, con 77 todavía estamos lejos. Es decir, es un gobierno, si es que estos resultados se confirman, si estos resultados se confirman, es un gobierno que todavía depende de muchas cosas, que va a depender de bloques legislativos menores, de legisladores independientes, de los que se llaman en la literatura como jugadores con poder de veto, que hoy votan con unos y mañana votan con otros. Entonces me parece que todos esos escenarios se tienen que observar, no solamente en función de quién gana las próximas elecciones, o quién va a la segunda vuelta, o si hay o no hay una segunda vuelta. Me parece que es fundamental mirar aquello que condiciona la gobernanza legislativa y está condicionada por ese tipo de elementos. ¿Cuántos legisladores, a qué tipo a qué bancada, a qué tipo de intereses responden? Y observar con atención que el bloque de legisladores, si estos resultados se confirman, insisto, el bloque de legisladores del correísmo es más o menos lo que tiene actualmente, o sea, va a seguir siendo una fuerza importante que en los anteriores 2 gobiernos, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso, casi producen golpes de Estado. Y siguen siendo un problema para la democracia. Un bloque fuerte, pero va a estar encima el de ADN si se confirman los resultados. Por ventaja. Pero, insisto, por ejemplo, ADN necesitaría al menos 30, un poco más de 25 legisladores más o 30 legisladores más, si estos números se confirman, para, por ejemplo, evitar la constante instalación de juicios políticos que no tienen la finalidad de transparentar la administración pública. Vamos a ver, por eso es tan importante la comisión de fiscalización. Esto decía Juan, ¿no? Hay que mirar la gobernanza legislativa y cómo se distribuyen las comisiones y a quién corresponde y cómo las integran y cómo votan y cuál es el tipo de agenda. Son cosas que son fundamentales de mirar. Pero que además vienen ahora con una experiencia, Gabriel, porque habría que reconocer lo que ocurrió en la primera etapa del gobierno del actual presidente, en lo que ocurrió dentro de la Asamblea y esos acuerdos legislativos que fueron censurados desde muchísimas otras organizaciones políticas con resultados que hoy los estamos padeciendo además. Entonces, todo ese andarivel político que vino manejando en la legislatura que está por concluir, le habrá dado experiencia al propio gobierno y al propio presidente como para saber que si hay que hacer cambios en estos acuerdos políticos que se pueden dar, o al menos ver con quién hacerlo. Ojalá. A mí me parece que el ejercicio de la campaña ha sido muy bueno, o sea, se ha hecho rodear de expertos, por suerte no ha confiado en sus propios consejeros en materia de comunicación, por suerte, parece que ha contratado externos, lo ha hecho bastante bien, me parece que lo ha hecho muy bien, y ojalá en materia de operación política piensen lo mismo. Es decir, la operación política del gobierno de Noboa no ha sido tan buena, se espera que ahora con este número de legisladores haya una operación política más profesional, más sólida, que le permita sortear este tipo de problemas. Verónica, vamos a compartir aquello, ¿cómo no? Queremos que comente Juan Rivadeneira. Comienzan a salir los primeros datos, es decir, esto no es definitivo, por cierto. Creo que estamos en el 1 punto algo tan solo sí, ingresados, ¿verdad? Primeros datos, pero uno puede visualizar. Daniel Noboa, 49.95. Los primeros datos. Luisa González, 35.76. Y el resto está entre 0, 1, 3, incluso 8, 1. 8.75 Leonidas Issa. Al menos en estos primeros datos. Primeros datos. No sabemos en qué juntas, pero los dos, la polarización de los dos, hay una marcada diferencia, Juan. Bien, queda claro que hay dos torres, como aparecían en todas las encuestas, ¿no? Dos torres grandes y
y varios candidatos que todavía tenían un respaldo más bien pequeño. Mientras, pues ustedes también comentaban, aparecían unas imágenes de algunos centros de votación donde ya terminaron el conteo. Eso quiere decir que, como lo mencioné al inicio, no debería tomar tanto tiempo en que tengamos algo más de datos oficiales. Si es que uno da cuenta de que esa polarización se mantiene, iremos viendo cómo va entrando el sector urbano, el sector rural, actas que seguramente demorarán, algunas que serán impugnadas, pero lo cierto es que la velocidad a mí me sorprendería que tome mucho tiempo. Hablaban del 10, no sé, posiblemente a las 8 de la noche, 20 horas, tener ya resultados que permitan tener una visualización de cuál podría ser el final de esta trayectoria. Me parece que vamos a tener un momento en que van a entrar muchos datos muy rápido. ¿Por qué? Porque ya vamos 1h20 desde que se han cerrado las urnas, y de las imágenes que estamos viendo en algunos canales de televisión también, ya hay algunas, incluso mesas juntas que tienen una cantidad importante de votantes que ya han cerrado su conteo, porque pues esto es, seguramente estarán cantando Noboa, Luisa, y pues soltarán un tercero, porque esto es la práctica, y me parece que lo van a cerrar con relativa velocidad. Apenas es un 0. algo por ciento o 1%, todavía es muy pequeño porque seguramente van entrando de ciertos lugares. Creo que hay que esperar un poquito más hasta que se estabilice la muestra, como suele decirse técnicamente, pero lo cierto es que estamos enfrentando aparentemente una tendencia de dos grandes, y de repente va a haber un momento en que van a entrar mucha información. ¿Por qué? Porque todos van a concluir más o menos al mismo tiempo, y ahí creo que vamos a tener certezas. Ojalá, yo creo que antes de las 8 de la noche, Verónica, porque ya son las 6:20, seguramente muchas mesas ya están llenando el acta, después tendrán que transmitir el acta, y seguramente eso recibe el Consejo y ya lo van introduciendo en el sistema. Entonces yo creo que deberíamos tener algo antes de las 8, porque esto parece más una segunda vuelta que una primera vuelta. Hay un conteo que demora más, que es el de asambleístas, pero recordemos, ahora la votación de asambleístas ya no era sorteado, pues la que usted elija. Usted va a votar por una sola lista. Entonces, ese conteo también va a ser más rápido, por supuesto, porque eran lista 5, lista 10, lista lo que fuera, y creo que eso va a ser más rápido. Entonces, creo que deberíamos, ¿y cuál es el deseo de un país que quiere tranquilidad y que quiere estabilidad? Vamos a ponerlo en términos de la vida cotidiana. Irse a dormir con un resultado seguro. Irse a dormir, que los ecuatorianos puedan ver algo y sentirse que cerca de las 8, 9, 10 de la noche como máximo tengamos ya algo muy cierto, algo que nos permita decir, oye, esto ha sucedido el día de hoy, y que no tengamos, ojalá, una semana compleja o unos días complejos que ya lo hemos vivido en Ecuador. Sí, yo camino a la radio, pasé por el Consejo Nacional Electoral y por suerte estaba despejado. Por suerte se veía sin ningún tipo de manifestación, y esperemos que eso mantenga la paz y que permita tener certidumbre a la gente, sea cual fuera el resultado, que esta noche mismo se pueda saber algo. Y desde las propias organizaciones políticas han señalado que sus pronunciamientos, con mucha madurez y respeto además, que sus pronunciamientos se darán una vez que el Consejo Nacional Electoral diga más o menos, o al menos se acerque mucho a estas cifras estabilizadas de lo que podría ser el resultado de esta elección, y estaremos pendientes precisamente de aquello. Ahora, si nosotros recogemos un poco todo lo que ha venido transcurriendo en este día y en los días finales de esta campaña, nosotros vemos que hay un verdadero respaldo al presidente de la República, y lo quiero plantear de esta manera porque quizás uno se pone a observar las cifras, y en una campaña política siempre habrá enfrentamientos. Hablamos de esta polarización, hablamos de este enfrentamiento de ideas, pero los ecuatorianos han demostrado un respaldo al jefe de Estado, y ese respaldo al jefe de Estado amerita también que haya de su parte una respuesta para que todos los ecuatorianos nos sentamos tranquilos. La política y la democracia es de dos vías. No solamente es de los electores con el gobernante o del gobernante con los electores, es de dos vías. Y a mí yo quisiera, para responder esta pregunta, Verónica, irnos al día en que se anunciaron 14 horas de racionamientos eléctricos. Que muchísimos y algunos dijeron, oye, pero Noboa no debería ni presentarse a la elección porque le va a ir muy mal. Acordémonos de eso, sí, porque la gestión de la crisis es una cosa, pero muchos se aventuraban a decir que por esa razón el presidente ni siquiera debería concursar, ni siquiera debería participar. ¿Los números qué nos dicen? Los números nos dicen que, bueno, la mayoría de ecuatorianos entendió que la gestión de la crisis era por algo más que un tema de gobierno. Sí, cuando decía usted los grupos focales, algo decía Francis, la importancia de la investigación cualitativa. Buena parte de ecuatorianos vieron que había un problema climatológico, que el
clima no estaba colaborando y que teníamos un problema por el cual no se generaba electricidad. ¿Sí? Podemos hablar de otros temas como la generación termoeléctrica que llegó después. Pero lo cierto es que la gente no terminó endilgándole este problema al presidente Noboa y lo comentamos en esta mesa de análisis. Lo cierto es que esos números, ¿qué nos dejan ver? Todo lo contrario, que más bien las personas han visto, los electores han visto en el presidente Noboa pues una opción. Ahora, ¿qué viene del lado del presidente Noboa? Poner sobre la mesa el proyecto del país. Y yo creo que eso va a ser importante. Esta campaña, con un lenguaje de comunicación más corto, seguramente no nos permitió tener un gran debate de hacia dónde va el país. Y yo creo que hoy se va a imponer, una vez que los datos, una vez que los resultados se confirmen, ¿sí? Es el momento de los líderes en tiempo de comentarle al país cuáles son esos derroteros inmediatos, cuáles son esos planes a 4 años, porque recordemos que a veces 4 años se van volando, ¿sí? Hay que entender qué va a pasar en esos 4 años. ¿Nos vamos a comer un par de años con una asamblea constituyente? ¿Sí o no? ¿Qué sectores productivos van a tener una suerte de priorización? ¿Qué vamos a pensar sobre la apertura comercial del Ecuador? ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? Un tema que Miguel todas las mañanas en esta radio pues insiste con mucha pulcritud y con mucho ánimo de patria. Lo cierto es que hay esos temas que la reforma laboral tan deseada. ¿Qué va a pasar con el tema impositivo este año? Yo creo que hay muchas preguntas y por eso hablo de la democracia de dos vías, tanto de los electores con su pronunciamiento como de los líderes con su propuesta. Ahora, Gabriel, si es que estas son las demandas de los ciudadanos y si los ciudadanos están tan pendientes de lo que va a hacer el presidente, ¿cuáles deberían ser esos puntos? Pero más que eso, ¿el presidente está listo para esa respuesta? ¿Qué opinas tú? El presidente Noboa tiene la oportunidad histórica de hacer eso que se ha hecho desde la fundación de la República. Yo he sostenido que Correa no inventó el correísmo. Ese no es un invento ni de él, ni de su grupo, ni de su partido, ni de sus ideólogos, que por supuesto no los hay, pero ahí adentro se creen que están inventando el mundo. No. Hay un molde de actuación política en el Ecuador que existe antes del correísmo, por encima del correísmo y que existirá después del correísmo, que es el populismo autoritario. Entonces, antes de Correa, pues estaba, algo quiso hacer Lucio Gutiérrez y antes Bucaram Ortiz y antes Bucaram El Malín y antes Velasco Ibarra durante un buen tiempo. Después de Velasco Ibarra, Guevara Moreno, no llegó a ser presidente, pero digamos tenía este perfil de liderazgo, con Velasco Ibarra. Durante la época conservadora de Velasco Ibarra, Neptalí Bonifaz, y nos vamos hacia atrás y vamos a encontrar más o menos lo mismo, porque en el Ecuador y en América Latina tenemos la tendencia, y especialmente en países como el Ecuador, a confiar más en las personas y menos en las instituciones. Es decir, la disyuntiva en este momento del presidente Noboa es a escoger, ¿no? Si institucionaliza procedimientos que hagan predecible la administración pública y la hagan eficaz, o si todo se confía en la mentalidad del gran líder. Tiene esas dos opciones. Si gana tan arrolladoramente y aplasta al correísmo, que no lo va a aplastar legislativamente porque ahí va a tener un hueso duro de roer, pero si gana tan arrolladoramente como estamos diciendo, tiene la oportunidad incluso de hacerse de su base electoral, porque hay una parte del electorado, desde el retorno democrático, que se sitúa entre el 22 y el 26%, que vota por liderazgos autoritarios. Es posible ahora que haya, que en esta ocasión, si estos datos se confirman, una parte del electorado de Correa, del correísmo, de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ha ido a parar al presidente Noboa porque ve en él un sucesor de este modelo de populismo autoritario. Entonces, yo pienso que él tiene la oportunidad histórica de institucionalizar el país, es decir, de convertirse en un auténtico estadista. O sea, confiar que el presidente Noboa se convierta en un auténtico estadista, porque también va a tener la pulsión autodestructiva, la pulsión autoritaria de quererse convertir en un emperador. ¿Por qué pienso esto? Porque los presidentes, y no estoy desconfiando de este en especial, estoy hablando de todos en general, sienten la predestinación por el poder, ¿no? Entonces no vaya a pasar que se enferman de este síndrome de Carondelet y se les sube el poder a la cabeza y luego piensan que pueden convertir esta pequeña y castigada patria en su imperio, en lugar de pensar que esa es la historia política del Ecuador. La historia política del Ecuador está marcada por liderazgos avasalladores, autoritarios, prepotentes, aplastantes, y es la oportunidad de convertir
las instituciones realmente en espacios de procesamiento de las diferencias colectivas, en el lugar donde los marginados tienen la oportunidad de incluirse, ¿no? Y de administrar correctamente el país. Yo quiero decir algo más. ¿Por qué creo que le está pasando esto al correísmo? Yo lo he dicho varias veces, incluso hace unos 3 o 4 libros publicó un libro que habla sobre esto, ¿no? Lo que ocurre con el correísmo es algo que en estadística se llama distribución normal. Distribución normal o campana de Gauss. Literalmente se forma una campana. En el 2006, Correa entra a la segunda vuelta y la enfrenta contra Noboa con el 23%. En el 2009 consigue el 52% y en el 2013 el 57%. Ahí se estabiliza y empieza a caer. Se llama distribución normal porque forma una campanita. En el 2013 consigue el 57%, no vuelve a conseguir los mismos resultados, y en el 2017 el 39%, con Moreno. Y luego con Arauz el 33%, en el 21%. Y luego con González el 34%. Si ahora consigue el 35%, están consiguiendo lo mismo. Mucha gente dice, es el 35% del voto duro. No, pues, ¿cómo va a ser voto duro? Hay una franja de voto duro y los demás salen a conquistarlo, porque además son una organización política tremendamente bien financiada. O sea, no es que se sientan a esperar a que los resultados lleguen. No, el voto duro es un poco menos y los demás salen a conquistarlo. O sea, sigue siendo una fuerza política de con enorme financiamiento, gran movilización, con gran vocación, que sigue consiguiendo más o menos los mismos resultados, con una base de voto duro y con una digamos, proyección de voto blando que están todavía en capacidad de poder conseguir, y que la ha conseguido, con lo cual yo diría... ¿Pero consiguen menos ahora? Porque ya no va a ser, de acuerdo con los datos, no sería primero en esta primera vuelta. No sería el primero, pero consigue más o menos, porque desde Moreno consiguen el 39%, luego Arauz en el 21-33%, luego González en el 23-34%, ahora en el 25%, estamos diciendo 35%, escuché. 35-03 según los primeros resultados. Si consigue 35, 34, 33, ahí se está formando una meseta. ¿Es que ya le ganamos al correísmo? No, todavía no se le ha ganado. Todavía, porque si sigue presente como está presente en la política, sigue representando un escollo para la democracia y para la gobernabilidad institucional. Es decir, tú no miras esto como, si es que el presidente Noboa triunfa en esta ocasión, el correísmo pocas posibilidades tendrá de sumar esta meseta en la que tú te refieres. Yo pienso que al confirmarse estos resultados va a haber un enemigo, un adversario. Enemigo no hay que hablar en esos términos, solamente ellos hablan en esos términos. Un adversario todavía fuerte. Luego, que en las próximas elecciones tengan oportunidad, yo he sostenido que no tienen muchas oportunidades porque se trata de un partido-estado. Tienen que distribuir el estado para sobrevivir. Mueren de inanición si no tienen que repartir. Necesitan repartir cargos públicos, prebendas, subsidios, contratos, algunos con sobreprecio. No sé si son pocos. Yo me supongo que son un poquito más que pocos, para que haya tanta disponibilidad de recursos, además de otro tipo de acceso a recursos irregulares. Y ya no tienen eso. Van a tener solamente espacios en el legislativo, que son pocos, no son muchos, no hay mucho para hacer. También, ¿dinero sí tendrán? Dinero sí tendrán, no sé si tienen guardado bajo el colchón, no sé su procedencia, tampoco conozco. Yo he seguido atentamente la campaña de González y me parece que es una campaña multimillonaria. Correa dijo en un tuit que tiene delegados en las 41,000 juntas. Juntas. No mesas. Cada junta tiene entre 10 y 20 mesas. Y hay que multiplicar porque hay mesas de hombres, mesas de mujeres. Digamos que tiene un delegado. Y eso tiene un costo, o sea, no van gratis. $20, de lo que yo entiendo, de lo que yo conozco, $20 para horario regular, y si se extiende $20 más. Multipliquemos. Son millones de dólares que le costaría a un candidato su campaña presidencial. Bueno, tienen ese dinero para financiar el control electoral. ¿Qué significa eso? Significa que tienen un montón de plata que la pueden disponer para esto, o que se están inventando. Es posible también que se esté inventando. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que esos legisladores en las administraciones locales metan a los clientes, digamos, generando otro tipo de vínculo con el Estado, que produce una implosión dentro de la revolución ciudadana,
que la desaparece como persona jurídica, pero que la agazapa dentro de otras organizaciones políticas, y eso también es un problema para la democracia. Claro, y es que lo que vaya a ocurrir después, Juan, porque bien decía Gabriel, ¿no? Y en este análisis que hace, podríamos estar, sí o no, frente a un populismo dictatorial como Gabriel de alguna manera lo determinaba. Podríamos estar frente a lo que el presidente ha dicho, la lucha contra la vieja política, que podría darse también. Pero estamos nosotros de aquí también a 2 años de un próximo comicio, con autoridades locales que hoy mismo, si bien son de las líneas del correísmo, podrían verse necesitados del apoyo desde el propio Ministerio de Finanzas de los recursos que requieren para su obra pública. Es decir, va a haber una estructura cambiante, una dinámica cambiante en todo el país respecto de lo que podría ser estas alineaciones de todos los sectores políticos. Y lo decía Gabriel, si ya no hay de dónde dar el carguito, la dispersión de las otras organizaciones políticas, dígase del propio correísmo, podría ser mucho más notoria. En cuanto a esta posición de la posibilidad de un gobierno que pueda tener ciertos tintes autoritarios, siempre nos fijamos por el lado de los políticos y no nos fijamos por el lado de los ciudadanos y los electores. Hay un estudio de Latinobarómetro, el último que se ha presentado, que me parece que es muy revelador y deja ver el lado de los electores. Los ecuatorianos en su 60%, que es una mayoría importante, están de acuerdo en un gobierno no democrático si es que resuelve los problemas. Somos la primera nación en América Latina que creemos que la democracia puede funcionar sin partidos, el 58%. Creemos más del 50% de los ecuatorianos que el presidente, dice la pregunta, cualquier presidente, dice el estudio, pueda pasarse por encima la ley y el Parlamento, si es que dice que va a resolver los problemas del Ecuador. Y apenas el 8% de la gente confía en la gente que está cercana. Entonces tenemos un problema gravísimo del lado de los ciudadanos, y esta parte quizás es la más ácida, que a veces el político no entra a esto, porque seguramente esto no da votos. Lo cierto es dar cuenta de dónde estamos viviendo y también cuál es la actitud de los ciudadanos viendo al poder. Esta famosa frase de que la gente quiere a alguien autoritario, pues es muy cierta, porque se refleja en los comportamientos de los ciudadanos. Entonces yo creo que aquí entra lo que decían las dos respuestas anteriores, el momento de los líderes, el momento de los líderes en los cuales los políticos lo que tienen que hacer no es lo que dicen las encuestas. Los políticos lo que tienen que hacer es cambiar las actitudes de las encuestas, por supuesto, llevar el camino hacia otro tipo de pensamientos. Y lo cierto es que el respeto a la democracia, el respeto a las minorías, que hoy también tiene que ser algo que tiene que ocurrir en el Ecuador. No podemos hacer de esto una tabla rasa de todo, y porque ahora ha cambiado el resultado tenemos que ver distinto las cosas. Me parece que hay un gran momento de una reapertura que viene de la mano con Verónica, con un cambio de un hito generacional en los liderazgos políticos en Ecuador. ¿Sí? Muchos son jóvenes. El presidente de la República, si es que estos datos del Exit Poll se confirman, si es que ha ganado en primera vuelta o gana en segunda, pues es un presidente de 37 años. Si no me equivoco, es el presidente más joven que ha tenido el Ecuador en toda su historia republicana. Me da la impresión de que eso es muy importante dar cuenta, porque aparte, quienes van a entrar a la Asamblea Nacional son muchísimos jóvenes, ¿sí? Algunos quizá no conocen del procedimiento legislativo y tendrán que aprender en el camino, y tendrán que tener alguna credencial democrática para poder administrar el Estado, porque si no, vamos a caer de nuevo en la práctica de, pues, la vieja, como se quiere decir, la vieja política. El gran desafío es que la nueva política sea mejor que la vieja política. Eso hay que decirlo así, porque el desafío no es solamente enterrar las viejas prácticas, sino que las nuevas produzcan mejores soluciones, que la pobreza se reduzca, que las oportunidades crezcan, que el país exporte más, que haya más empleo. Ese es el real desafío que tiene la nueva política. Si le ponemos un nombre, pues puede ser el presidente Noboa y su grupo de trabajo. Verónica, si me permite, estamos en la página del CNE con corte a las 18 horas 30 minutos 09 segundos. Votos, no se llega ni al 1% todavía, pero al menos darle los datos de los candidatos. Daniel Noboa Sim, 51.40. Luisa González, 36.36. Es una muestra pequeñísima, pero que va dando forma a cómo se va perfilando, Gabriel. Bueno, hay que esperar todavía, porque los datos que entran más rápidamente son de las
De las urbes más pobladas, digo esto por su nivel de organización, es más difícil que vaya llegando la información escaneada de los centros electorales rurales. Entonces hay que ir esperando, pero luego, cuando tenemos una muestra representativa, es lo que Juan decía, como la estabilización de la muestra, es decir, hay de todas partes, de todos los estratos, de todos los sectores, de todas las geografías. Ya es una muestra representativa. Pero me parece que ya hay indicios de cómo se van a situar los resultados. Yo todavía esperaría, sí, por supuesto, esperaría. Insisto que sería una muy buena noticia si es que no hay una segunda vuelta. Me parece que la gente está cansada, yo mismo estoy cansado de estar todo el tiempo en elecciones y que todo el tiempo se estén machacando los políticos con sus revanchas. Pero si hay una segunda vuelta, más o menos ya sabemos entre quiénes va a ser, ¿no es cierto? Si no hay una segunda vuelta, bueno, más o menos ya sabemos quién está punteando los resultados. Me parece, yo quiero ser insistente en esto. Me parece que hay la oportunidad histórica. El presidente Noboa, si acaso estos resultados se confirman y no hay una segunda vuelta y se confirma como presidente, tiene la oportunidad histórica de ser un presidente joven, moderno, fresco, que puede tener mano dura, que puede ser un estadista firme, pero también que respeta la separación de poderes, que entiende la dinámica ejecutivo-legislativa, que entiende que no tiene que meterle las manos a la justicia. Sí, yo también quiero retomar los datos del Latinobarómetro más reciente que acaba de citar Juan, y entiendo que estos tienen equivalencia con los Latinobarómetros desde 1995. Aquí a la gente le gusta el liderazgo gritón, agorero, y nos viene un Correa y nos ponemos mal, ¿no es cierto? Claro, llegó un Correa porque nos gusta ese tipo de liderazgo. Bueno, a mí me parece que es la oportunidad. Yo he sido insistente en que las elecciones se escalonan y los resultados están demostrando que no, con lo cual paladinamente puedo decir me equivoqué. Sí, puedo decir me equivoqué porque yo digo desde el plano especulativo académico, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que las elecciones se escalonan? Porque se forman distintas fuerzas políticas y una de esas debería ocupar un número de escaños y formar un bloque legislativo. ¿Qué pasa si eso no se sucede? Bueno, será un nuevo escenario. Pero ¿qué pasa si esto se confirma con la contundencia que se está confirmando? Se confirma lo que han venido diciendo los especialistas, los analistas, ¿no? Que hay un proceso de intensa polarización. Es decir, lo que sigue después de esto es la reconciliación nacional. Si no puede ser que el país esté dividido por unos y por otros, ¿no? Se necesita un presidente que unifique a los sectores enfrentados de la sociedad, los reconcilie y pensemos entre todos un país en donde todos podamos ser incluidos. No, pues hay que excluir a los choros, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. El problema es que hay organizaciones políticas que tienen también sus vínculos y ahí es cuando tú dices cómo unificamos a un país si hay defensas que quizás son insanas para el resto. Claro, es lo que decía, se me fue ahorita el nombre, no se puede tolerar a los intolerantes, porque en los intolerantes está la posibilidad de extinción de los tolerantes en una democracia. Entonces no podemos tolerar a los intolerantes, no vamos a tolerar a los choros, claro, pero todos los demás, que somos la gran mayoría del país, que somos 9 de cada 10 ecuatorianos, debemos tener la oportunidad de reconciliarnos y pensar una patria distinta. No estoy diciendo que el liderazgo tiene que ser un liderazgo blandengue, un liderazgo débil, un liderazgo sin valentía. No, yo estoy diciendo que se puede hacer esto en el marco de el respeto a las minorías y a los derechos humanos, el reconocimiento de los distintos sectores en el legislativo, el respeto a la separación de poderes, el respeto a la libertad de prensa, o sea, el respeto al funcionamiento del Poder Judicial. Esta búsqueda ansiosa, antidemocrática, o sea, está tan naturalizado en la gente esto de que la política tiene que estar presente en la política, la política tiene que estar presente en la justicia, que incluso en el debate les preguntaron, oiga, ¿y usted qué va a hacer con la reforma judicial? ¿Cómo que qué voy a hacer? No puedo hacer nada, pues el presidente no puede meter la mano, no puede hacer absolutamente nada. Por suerte lo dijo esto de quien menos me esperaba, que era Pedro Granja, que es un político de quien se espera muy poco, es una persona con tremendos arrebatos autoritarios, pero por lo menos lo dijo. O sea, no se puede esperar que venga un político que, digamos, refunde la patria otra vez, que ya la hemos refundado montones de veces. Existe la posibilidad de la tentación de la constituyente, por ejemplo.
Yo le he dicho a Miguel, le he dicho en varios espacios, incluso aquí, que la constituyente no debería ser una alternativa, pero también forma parte de nuestro molde político constitucional. Es decir, ¿cómo hacemos para salir de esta constitución? Yo lo reconozco. A mí no me gusta la solución de la constituyente, deberíamos encontrar otra solución, pero ¿cuál es la solución para salir, por ejemplo, de este molde chavista con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un poder de transparencia, o sea, bobera y inventada para entorpecer el funcionamiento de la Constitución y enrarecerla? Seguramente necesitaremos una constituyente. A regañadientes podría aceptarla, pero necesitamos un nuevo molde constitucional que nos permita un funcionamiento que no esté hecho para la talla de un autócrata, sino para la talla de un país que es mucho más que dos facciones enfrentadas. Ahora, pues que el presidente Noboa inició desde su andarivel político precisamente con este discurso, la unificación nacional, y eso fue lo que le llevó en primera instancia a estar en el puesto que hoy ostenta. ¿Es viable, Juan, que él sea el líder, así lo has mencionado tú, que requiere el país para alcanzar esta unificación en torno a temas tan conflictivos como los que acaba de mencionar Gabriel? El desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y otros que están relacionados con el manejo de la justicia, o en esta lucha en la que creo que nos involucramos absolutamente la mayoría de los ecuatorianos, la lucha contra la narcocorrupción. ¿El presidente está en esa posibilidad ahora mismo? Me parece que el presidente Noboa, en ejercicio de su cargo, tomó una decisión compleja, que fue la declaración del conflicto armado interno, y creo que ha sido una decisión que, poniéndole un nombre a lo que Gabriel comentaba, es esta dosis de firmeza al gobierno. Que firmeza tampoco quiere decir exagerar en los temas de dictaduras, ni mucho menos, sino hablar de firmeza en la toma de decisiones, y creo que eso a mucha gente les llamó gratamente la atención. Por eso, cuando toma esa decisión, sube al 80% de aceptación, propios y extraños, porque ahí sí se mezclan todas las ideologías, estaban de acuerdo en una decisión de esa naturaleza. Me parece que lo tendremos que ver al inicio y lo tendremos que ver pronto, Verónica. Si es posible, tendrá que ser pronto, porque tiene que venir con la fuerza de los votos, porque tiene que venir con la fuerza del arranque, porque tiene que venir para marcar la cancha desde el inicio, porque después pensar que vamos a decir que al tercer año vamos a pensar en una unificación, pues creo que eso luce más complicado, porque el poder se desgasta. Yo creo que lo importante va a ser el inicio, el arranque, como por ejemplo esta tarde ha comenzado la conversación a partir de un primer resultado. ¿Qué va a pasar después cuando sea oficial? ¿Cuáles van a ser esas primeras acciones? ¿Y qué viene desde mayo? Porque si es que el presidente no va a seguir gobernando, casi que es una continuación. Sí, no es que va a haber un cambio de mando, simplemente va a haber una posesión, si es que eso ocurre. Lo cierto es que con la fuerza de los votos, lo más importante sería para el Ecuador encontrar un espacio en el cual se hablaba de reunificación. Yo creo que hay un tema de cómo le agregamos confianza al ambiente. Es decir, ¿por qué el 8% de la gente confía? Apenas el 8% de la gente confía en el resto. Creo que ahí tenemos un problema muy grave como sociedad. Si solucionamos eso, me parece que el resto de temas comienzan a solucionarse en el camino, y ahí creo que la fuerza de los votos y la primera acción debe ir en este sentido. Si es que no va, pues quizá podremos estar analizando en esta misma mesa hacia dónde puede ir una nueva acción, pero ojalá, y creo que quienes tenemos el privilegio de poder estar en estos importantes micrófonos, creo que es parte de nuestra tarea, es dejar ese tipo de mensajes, porque creo que no es cuestión de decir ahora vienen con todo, sino cómo hacer para que el país le vaya mejor. Verónica, para ilustrar el último corte, 18,47, el CNE tiene 18,45, va a llegarse recién al 1% de ingreso de actas ya oficialmente. Los datos, al menos de los dos, porque el resto está muy por abajo. Daniel Noboa, 50,31, y Luisa González, 37,19. Claro, estamos hablando del 1% de los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral. De mantenerse esta proyección sabemos cuál es el resultado, pero habrá que ver todo lo que ocurre, más allá de las buenas esperanzas. Vamos a hacer una ligera pausa con ustedes. A Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos quedamos con Gabriel, mientras también le damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Está ya el doctor Arturo Moscoso en los estudios de Ecuador en Democracia. Volvemos. Seguimos presentando Ecuador en Democracia. Pronto, en XFM, El Exámetro. La edición local del conteo más influyente de la música. El Exámetro, en Ecuador, con Zach Morales. Sábados y domingos a las 12. No te lo pierdas. XFM.
en todo